Bienvenidos a la clase de química. Hoy tenemos el tema de propiedades de la materia y aquí tenemos el primer problema. Pueden pausar el video para resolverlo. La respuesta correcta es la C. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos puede ejemplificar qué es lo que está sucediendo. Tenemos la temperatura 0 grados Celsius con una densidad de 0,9. Podemos observar que la temperatura influye en la densidad. En la temperatura 4 grados Celsius, la densidad es 1. Podemos observar que si la temperatura disminuye, también disminuirá la densidad. Y si incrementa, en este caso hasta 4 grados Celsius, será 1. Y aquí sucede lo inverso. Si incrementa la temperatura, va disminuyendo la densidad. Tenemos este esquema que muestra el comportamiento de las moléculas en diferente temperatura. Aquí están en estado líquido. Pueden observar que están unidas, están bastante unidas y no tienen una forma definida. En cambio, acá las moléculas del agua que están en estado sólido tienen una forma hexagonal, una forma definida. Para esta forma necesitan ocupar un espacio mayor. Esto quiere decir que aumenta su volumen. Si ocupan mayor espacio, aumenta el volumen y disminuye la densidad. Por ser inversamente proporcionales. La masa no varía, no nos están diciendo que se agrega o se retira agua, no cambia su masa. Concluimos que la respuesta correcta es la C, aumenta el volumen sin variar la masa. Vamos a ver las otras respuestas para descartarlas. A, disminuye el volumen sin variar la masa. El volumen no disminuye, aumenta. B, aumenta la masa y el volumen. La masa no varía, no aumenta ni disminuye. D, disminuye la masa y el volumen. No disminuye la masa. Listo, tenemos que la respuesta correcta es la C. Vamos por el siguiente problema. Pueden pausar el video para resolver la pregunta. La respuesta correcta es la D. Si se están preguntando por qué en la pregunta hay estas unidades y en las respuestas de esta forma, ya les explico por qué. Aquí tenemos una cajita con esta medida, 1 centímetro de longitud. Para hallar el volumen de esta cajita se utiliza la fórmula lado por lado por lado. Entonces tenemos que multiplicar cada lado. Entonces 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro da 1 centímetro cúbico. Esta caja puede albergar 1 mililitro. Si quieren que yo les explique mejor por qué 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, me pueden decir en los comentarios una explicación del por qué. Aquí tenemos un esquema que nos representa lo que nos dice el problema. El problema nos habla del método de inmersión, que utiliza una probeta y agua, y también un objeto irregular. Bueno, tenemos acá ya con estas unidades. Este método de inmersión se utiliza para hallar el volumen del objeto irregular con esta fórmula. Variación del volumen es igual a volumen final menos el volumen inicial.
El volumen inicial es solo del líquido, o sea, 100 centímetros cúbicos. Y el volumen final es con el objeto inmerso, 105 centímetros cúbicos. Hallamos esta diferencia, 105 menos 100 es igual a 5 centímetros cúbicos. Podemos decir que la respuesta es la D. Vamos a ver las otras. A. La masa de la piedra cambia. La masa de la piedra no cambia. El líquido no afecta en la masa de la piedra. B. El volumen del agua es de 105 centímetros cúbicos. No, vimos que es 100 mililitros. Entonces, esta no puede ser. C. La forma de la piedra cambia. La forma de la piedra no cambia. El líquido no afecta ni en la masa ni en la forma. Listo. Podemos concluir que la D es la respuesta correcta. El volumen de la piedra es de 5 centímetros cúbicos. Vamos para la siguiente pregunta. Pausen el video para resolver este problema. La respuesta correcta es la D. En este caso, vamos a guiarnos de las respuestas para poderlas descartar. La A nos dice que la densidad de la solución es menor que la del solvente puro. Vamos a ver por qué esta no es verdadera. Primeramente debemos saber la ley de Arquímedes, que es empuje y densidad de los líquidos. Tenemos acá esta ecuación que es empuje es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Esta podemos reemplazarla con la fórmula de densidad. Aquí tenemos densidad es igual a masa sobre volumen. Despejamos la masa y es igual a densidad por volumen. Luego esta fórmula la podemos reemplazar en la ecuación de empuje. Empuje es igual a densidad por volumen por la aceleración de la gravedad. Ya teniendo esto, nos podemos guiar de esta tablita. Al incrementar la cantidad de sal a la mezcla, tenemos que la densidad también aumenta por aumentar notoriamente la masa. Si la densidad aumenta y el volumen también aumenta, pero no tan notoriamente como la masa, podemos decir que el empuje también aumenta. Tengo este pequeño esquema de lo que sucede en el problema. En la primera situación se encuentra equilibrados el empuje y el peso del objeto. Cuando se le agrega sal, este incrementa la densidad. Al incrementar la densidad, como vimos anteriormente, incrementa el empuje. Como incrementa el empuje, esto hace que el objeto vaya a la superficie del líquido, siendo este con mayor magnitud que del peso del objeto. Como podemos observar, se dibujó líneas con una mayor longitud para explicar por qué sucede esto. La A no es verdadera porque la densidad tiene que ser mayor que la del solvente puro. Por eso la descartamos. La B nos dice el cuerpo 3 se hace muy liviano al adicionar la sal al agua del recipiente. Esto no es verdad porque el objeto no cambia en su masa. Entonces queda descartada. La C nos dice el cambio de la densidad provocado por la sal en el agua produce una solución que modifica la densidad de los cuerpos que están en contacto con ella. Eso no es verdad porque la densidad del líquido no provoca cambio en la densidad de los cuerpos. Como vimos, la ecuación de densidad es masa sobre volumen. La masa de los objetos es constante, no varía. El volumen también. Entonces no provoca ningún cambio en la densidad de los objetos. Por eso esta es incorrecta. La única que nos queda es la D. La densidad de los cuerpos permanecen igual. Eso es verdadera, ya lo vimos por qué. Pasemos a la siguiente pregunta. La respuesta correcta es la C. Vamos a ver por qué es la C. Tenemos acá una gráfica que nos demuestra el comportamiento del agua dependiendo su temperatura. En este caso se encuentra sólido
por estar a una temperatura menor de 0 grados Celsius. Al suministrarle temperatura, tiende a estar en una transición del sólido a líquido. Esta transición se llama fusión. Se da a una temperatura de 0 grados Celsius. Al suministrarle más temperatura, esta transición se llama evaporación. Se da a una temperatura de 100 grados Celsius. Al ya saber esto, nos vamos con el texto del problema. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido se encuentra en equilibrio con su fase líquida, o sea, esta. En el punto de fusión ya no hay aumento de temperatura, pues el calor suministrado se emplea en proporcionar a todas las moléculas energía para pasar al estado líquido. Esto quiere decir que se requiere de un tiempo para que todas las moléculas del agua reciban la energía y con esta puedan pasar al siguiente estado, o sea, líquido. La presencia de impurezas disminuye la temperatura a la cual comienza la fusión y no permite que se presente un punto de fusión definido. Vamos a definir esto ayudándonos con la gráfica. Bueno, en este caso, el líquido contiene impurezas. Disminuye la temperatura a la cual comienza la fusión. Entonces, aquí tenemos el agua sin impurezas, que su punto de fusión es a 0 grados Celsius. Si se disminuye la temperatura a la cual comienza la fusión, entonces tenemos que pensar que es por acá que comienza su fusión. Listo. Y no permite que presente un punto de fusión definido. En este caso, vemos que se mantiene constante, o sea, está en una temperatura definida. Entonces nos dice que no lo está. Tenemos que graficar de esta forma. Como podemos ver, ya no está solo en 0 grados Celsius, está en 10, en 18, 20, 40, no está definido. La única respuesta que nos da este tipo de gráfica es la C. Como pueden ver, aquí se encuentra en sólido. Listo, está sólido. Comienza su punto de fusión, pero no está en una temperatura definida. Se encuentra en varias temperaturas. Por eso decimos que la respuesta es la C. Veamos las otras para poderlas descartar. En el caso de la A, se incrementa su temperatura, bien, pero está a una temperatura definida en el punto de fusión. El problema nos dice que no está en una temperatura definida, entonces por eso la descartamos. La B, también podemos observar que necesita demasiado tiempo para poder pasar de un proceso a otro, y eso no nos están diciendo en el problema, entonces por eso también la descartamos. Vamos con la D. La D comienza bien, pero comienza su punto de fusión a una temperatura también definida y mayor a 0 grados Celsius. Por eso decimos que la D tampoco es. La respuesta correcta es la A. Para explicar esto debemos tener en cuenta las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. En este caso nos están hablando de intensivas. No varían con la cantidad presente de sustancia, o sea, la masa. En cambio, las extensivas sí depende de la cantidad de la sustancia. Estos son algunos ejemplos de propiedades intensivas, como el color, el punto de ebullición, punto de fusión, densidad. Y en propiedades extensivas tenemos el peso, el volumen, la longitud, ancho, masa y la altura. Aquí tengo un ejemplo explicando las propiedades intensivas y extensivas. Al agregar agua, en este caso tenemos 1 litro y le agregamos 2 litros más, va a hervir a la misma temperatura. En este caso, tenemos 1 mol de oxígeno y le agregamos 4 moles más, va a tener una presión diferente. Al incrementar la masa, también incrementa la presión.
esta ya no es intensiva. Entonces podemos decir que la respuesta es la A, porque la masa va incrementando y no se va a ver afectada la temperatura de ebullición. ¿Sí ven que está constante? Está en el mismo punto. Vamos a ver las otras para descartarlas. La B, la masa del líquido incrementa y también la temperatura. Esto es incorrecto. Esto es como si fuera extensiva y no lo es. C, si la masa incrementa, la temperatura de ebullición disminuye. No nos están diciendo eso, no depende. En la respuesta D nos dice que en un punto de cantidad de masa solo va a incrementar la temperatura de ebullición. Y eso no es lo que nos está diciendo el enunciado, ni es consistente con la propiedad intensiva. Por eso no es la respuesta correcta. Podemos decir que la gráfica correspondiente es la A, porque al aumentar la masa del líquido no va a variar la temperatura de ebullición. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle manito arriba y dando al botón de suscribirse. Nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.